Saluda a su hermano, dile: me da gusto verte. Alguien que no haya saludado en esta mañana, alguien nuevo que no haya saludado, dile: bienvenido, y vamos a gozarnos y vamos a aprender. Amén. Oscar, voy a necesitar, hijo, que si me ayudas aquí para escribir. Siéntense, amados. Le vamos a poner por título encabezado ahí, el ministro de liberación. Y voy a pedir que abra su escritura en esta mañana en Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a estudiar en esta mañana acerca de el ministerio de liberación. El ministerio de liberación. Para que haya un ministerio de liberación hace falta ministros de liberación. Y tenemos que entender qué es un ministro de liberación. En el mundo le llaman exorcistas, porque un exorcista es alguien que saca demonios, es alguien que hace sesión de liberación. Entonces la Iglesia Católica y el mundo le llama exorcista, pero aquí nosotros usamos la palabra correcta, que es ministro de liberación. Es alguien que tiene un llamado, que tiene una unción y una pasión por ver a las almas restauradas. Y esto viene de parte del Señor. Quiero que vamos a ver el ejemplo de un hombre que estaba endemoniado y de un ministro que lo liberó. Y vamos a estudiar acerca de esta es 1 Samuel 16, 14. Vaya conmigo. Este es estudio, así que si usted tiene pregunta, tiene una duda, hay libertad para que usted levante la mano, haga una pregunta, para que esto se ponga bueno. Amén. No es lo mismo como anoche, pues, que predicamos y estamos soltando la palabra. Ahí no me puede interrumpir porque estamos fluyendo en la unción y compartiendo. Pero aquí sí. Aquí es totalmente diferente. Es un taller, es estudio, con toda libertad. Usted levanta la mano y dice: a ver, hermano, no entendí esto, o compartir algo que vaya también a ayudarnos a entender. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16 y el verso 14. Dice: y el Espíritu de Yahweh, del Señor, se apartó de Saúl. Cuando está hablando el Espíritu Santo, la unción que traía Saúl. Y un espíritu malo o maligno, dice de parte del Señor, lo atormentaba. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. ¿Está leyendo conmigo? Un espíritu malo lo atormentaba. Entonces aquí vamos a ver que tenemos el espíritu, dice que es maligno y que atormenta. Ponle ahí enseguida así del 14, espíritu maligno que atormenta. Esa es una situación en la que estamos viendo que Saúl está siendo afectado por un espíritu maligno o malo que lo atormenta cuando el espíritu se apartó. Entonces, Saúl era ungido, tenía el Espíritu Santo. Cuando el Señor apartó su espíritu, ahora, ¿qué lo llevó a Saúl, al rey Saúl, a endemoniarse? Porque aquí ya está endemoniado. El espíritu viene, lo atormenta y lo está atacando fuerte. Las puertas que abrió, uno es la desobediencia, otro es la adivinación. A él le gustaba consultar a los adivinos, y vemos más adelante que fue a consultar a una adivina
espiritista. Y también la soberbia, el orgullo, la altivez. Pero más que nada son dos cosas que destacan en la vida de Saúl antes de que se endemoniara. La soberbia y la desobediencia. Esas son dos cosas que le abre puerta al espíritu maligno para que venga a atormentar aún al cristiano. Porque Saúl era rey, era el ungido, y ahora lo vemos endemoniado. Pero ¿por qué se endemonió Saúl? Número uno, por desobediente. Caminó en desobediencia, le dijeron, ve y haz esto, y él hizo todo lo contrario. No atendió al consejo que se le dio. No escuchó el consejo que se le dio, hizo lo que le dio su gana o lo que él pensó que era mejor. Y se acuerda cuando vino Samuel y le dijo, ¿por qué desobedeciste la palabra que te ordenaron? Te dijeron, mata a todos los amalecitas y no lo hiciste, perdonaste a algunos. Y se te dijo muy claro, ve, ataca a Madián y mátalos a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó la vida de algunos, especialmente a los reyes, de los príncipes, y luego también se trajo el ganado, se trajo muchos animales para ofrecer una ofrenda al Señor, cuando eso no fue lo que se le dijo, mátalos a todos, porque los malecitas, que son los de Malac, los Amalek, ellos eran una raza, usted en la escritura puede ver, que ya había descendencias que estaban bajo maldición y que Yahweh ellos ya no alcanzaban la salvación. Ellos ya estaban bajo la maldición por su forma de hacer. O sea, ellos prefirieron adorar a otros dioses que adorar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces se convirtieron en enemigos de Dios y raza que ya estaba bajo la condenación de la maldición. Entonces Yahweh le dice a Saúl, ve y mata a los amalecitas, a todos, desobediencia. Cuando viene Samuel y lo exhorta y le dice lo que hizo, la actitud de Saúl fue, pues ya ni modo, ruega a tu Dios por mí. Ya ni siquiera era el Dios de él. Le dijo a Samuel, ruega a tu Dios por mí. O sea que él no tuvo la humildad, la sencillez, la humillación, no se humilló para ir delante de Yahweh y decirle, sí, pequé contra ti, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces la soberbia, el orgullo, la altivez y la desobediencia dieron pie a que un espíritu malo pudiera venir sobre Saúl a atormentarlo. ¿Sí lo pusimos ahí? Las puertas que abrió. ¿Qué pasó, hijo? Voy a echar agua ahorita. A ver, tráigame agua con hielo. Despierte. O tráigale un café. Dos cosas que destaca en la vida de Saúl antes de que el espíritu lo atormentara. Desobediencia y soberbia. Desobediencia y soberbia. No se humilló. A lo contrario de David. David cometió una falta también muy grave. Cometió adulterio. Se metió con una mujer casada. Y luego mandó matar al marido con la mujer con la que se metió casada. Y la mujer salió embarazada. Y él, para tapar, mandó a matar al marido. Imagínense, eso es un pecado gravísimo. El rey David, el ungido, cometió esa falta. Y cuando viene el profeta y lo exhorta, igual como a Saúl le llamaron la atención, viene el profeta Natán y le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? El Señor está muy molesto contigo. La diferencia entre Saúl y David es que cuando a David le dicen y lo exhortan por el pecado que hizo, dice que él rasgó sus vestiduras, se echó polvo y ceniza, se humilló delante de Dios y le dijo, sí, Señor, te he fallado, he pecado, te pido perdón. Es la diferencia. Saúl no. Saúl dijo, ruega a Dios, ruega a tu Dios por mí, a ver si tiene misericordia de mí. Pero él no se humilló, que es la diferencia. Pidió, es como el cristiano que dice, ora por mí.
Porque cometí adulterio. ¿Cómo que ora por mí porque cometí adulterio? Arrepiéntete, sinvergüenza. En el verso 23 dice, verso 23, brinque conmigo hasta el verso 23. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte del Señor, cuando ahí dice de parte del Señor, no es que el Señor, que del Señor, de Yahweh Elohim vienen espíritus malos, sino cuando dice de parte del Señor, quiere decir que el mismo Señor lo permitió. Le quitó la cobertura a Saúl. Porque se acuerda la plática que tuvo Satanás con Dios cuando hablaron de Job. Y entonces Dios le pregunta a Satanás, ¿dónde has andado? Y le dice, rondando la tierra. Ajá, y ya te fijaste en mi siervo Job. ¿Sí? ¿Y qué te parece? Que es hombre justo, recto, camina bien, anda conmigo. ¿Y qué le contestó Satanás? Claro, dice, pues lo tienes protegido, lo tienes cubierto, lo tienes bendecido, pero quítale la cobertura para que yo le pueda ir a fastidiar la vida y vamos a ver si aún así te sigue adorando, te sigue sirviendo. Y Dios le dio permiso. Entonces cuando le da permiso, ahí es que de parte del Señor, porque Dios lo permitió. No es que viene un espíritu malo de parte de Dios en ese sentido, sino de parte del Señor quiere decir que Él lo permitió y que dio permiso para que pudieran atacar a Saúl. ¿Está conmigo, amado? Verso 23. Sucedió entonces que el espíritu malo de parte del Señor venía sobre Saúl. Otra versión dice atacaba a Saúl. Otra versión dice se apoderaba de Saúl. El espíritu malo venía sobre Saúl, o sea, se endemoniaba. Y David tomaba el arpa, y ahí está el ministro. Ahí está el ministro de liberación. David es el ministro de liberación, porque mire lo que dice. David tomaba el arpa y la tocaba con su mano. Saúl se calmaba, se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué hizo David ahí? Le ministró liberación a Saúl. Entonces en ese momento David se convierte en un ministro de liberación. En ese momento David se convierte en un libertador, en un expulsador de demonios. Porque dice que cuando el espíritu malo venía sobre Saúl y lo atormentaba y Saúl se endemoniaba, David tocaba el arpa con sus manos y el espíritu malo que estaba atormentando a Saúl se apartaba de él. Entonces quiere decir que David, ¿qué hacía? ¿Le estaba haciendo qué? Le estaba ministrando liberación a Saúl. Pero ahora, la pregunta es mágica esa? El demonio se iba porque el arpa es mágica y cualquiera que toca un arpa, los demonios se van. Como una vez yo le dije a una persona, ven para acá, te voy a tocar el arpa. Te veo medio endemoniado. Hace falta que te toquen el arpa. Porque David tocó el arpa, dice, ¿verdad? Un instrumento de cuerdas. Pero realmente no fue el instrumento de cuerdas lo que liberó a Saúl. No fue el instrumento de cuerdas, sino fue la ministración. Porque la pregunta es, ¿qué tocaría David? ¿Qué tocó? Pero ¿cómo? ¿Qué cree? O sea, llegó y nada más tocó, o si le dio alguna melodía o algo. ¿Qué tocaría? Entonces, aquí es donde entramos ahora y vamos a ver cuáles son los 7, digo amigos, 7 características de un ministro de liberación. Y es lo que vamos a estudiar. Las 7 características de un ministro de liberación. Usted quiere que Yahweh a usted lo use en liberación, necesita tener estas características como lo tenía David. David liberó a Saúl, confrontó al demonio que atormentaba, el espíritu malo que atormentaba a Saúl, porque él era un ministro de liberación. Pero ¿cuáles eran las características? Cuando el espíritu malo,
Vamos a leer ahora el verso 15. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí que ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él tocará el arpa en su mano y tú te pondrás bien. Como que ya sabían que había un ministerio de liberación. ¿Y sabe cómo les llamaban antes a los ministros de liberación? Les llamaban los que tocaban arpa. Por eso le dijeron, ¿está leyendo conmigo? Le dijeron, un espíritu malo te atormenta. Ordene ahora el rey a sus siervos que vayan y busquen a alguien que toque el arpa para que venga y tú te sanes y tú te liberes. En otras palabras, antes les llamaban a los ministros de liberación los que tocaban arpa. Todos los que tocaban arpas en aquel tiempo eran los exorcistas. Eran los que ministraban liberación. ¿Sí lo está viendo conmigo, amado? Acuérdese que esa enseñanza, si yo digo algo que no le cuadra muy bien a su manera de pensar, su doctrina, como usted le enseñaron, como que esto no va de acuerdo a lo que yo sé o sabía, con toda libertad puede preguntar. Verso 16. No, esa ya la leímos, ¿verdad? El verso 17. Entonces Saúl le dijo a sus siervos, búsquenme ahora a ese hombre y tráiganmelo. Y esto es bien importante. La liberación no se puede dar, apunta esto por acá, porque aquí vamos a poner los 7, aquí pónmelo. La liberación no se le puede hacer a nadie que voluntariamente no lo quiera. Entonces no es a la fuerza. Si yo agarro a una persona y le digo, tú tienes espíritu de esto, y la persona dice, no, yo estoy bien. Ok, pues yo no puedo forzarte algo que no tienes, ¿no? No puedo sacar un demonio que tú dices que no tienes, aunque todo el mundo lo ve, pero si tú no lo reconoces. Entonces es bien importante los ministros de liberación, cuando vamos a hacer una liberación. Por eso yo cuando ministramos liberación en los cultos, por eso hago el llamado al altar. Y solamente, si usted notó anoche, solamente ministramos a los que pasaron, los que se quedaron en las sillas, no, porque según yo, al quedarse en la silla, cuando hacemos el llamado, lo que me están diciendo es, yo estoy bien y yo no necesito. Entonces a esa gente no se le ministra. Los servidores, los que están conmigo, mi equipo ya saben. Esa gente déjalo en paz, porque ellos no tienen nada. Por eso se quedaron en la silla. Pero los que sí pasaron enfrente están diciendo, yo sí necesito que me ministren. Y por eso pasa enfrente. Y a esos sí les ministramos. Porque la liberación es voluntario y personal. Cuando hace el llamado aquí al altar y las personas quieren ser ministrados, ok, está bien. Pero cuando una persona está sentada acá atrás, que no pasó y ha sido tocada por la palabra y se postra, ahí sí pueden ministrar los... Si se postra, no se le ministra. Si se postra, no se le ministra. Si se empieza a manifestar, que es muy diferente. Si se le empieza a manifestar un espíritu raro, si se empieza a torcer o empieza a hacer algo raro, aunque no pasó, obviamente sí hay que caerle ya encima. Porque a lo mejor la persona sí quería pasar, está reconociendo, la palabra le llegó, pero por vergüenza o por lo que tú quieras no quiso pasar. Pero el Señor en su misericordia permitió que el Espíritu se le manifestara, porque ya esa persona está lista para ser libre. Pero mientras que no se manifieste, no podemos obligarle a la persona. Sí, se quedó en la silla. A ver, voy a orar por ti porque tú tienes demonio. No, yo no tengo nada, por eso no pasé. No, pero es que tienes que tener a fuerza. Vamos a ver, déjame ministrarte. No va a pasar nada, vas a perder el tiempo nada más. Entonces Saúl, dentro de su problema que tenía espiritual, dijo, ¿qué digo? Vayan, búsquenme a ese ministro de liberación y tráiganmelo. Porque quiere decir que Saúl no estaba contento. ¿Y quién va a estar contento trayendo un demonio de tormento adentro, no? Tráiganmelo, tráiganmelo. Entonces, qué importante es. Yo no ministro a nadie que no quiere.
Una vez una mamá me dijo, aquí le traigo a mi hijo para que lo libere. Tenía como 14, 15 años. Y le dije al muchacho, bueno, le dije a su mamá, bueno, usted se puede retirar. Y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tu mamá dice que nada? Me dijo, yo no sé mi mamá qué cosas trae. A ella es la que deben de liberar. Y si el muchacho no quiere, la mamá dijo, libérelo. Ahí le traigo a mi muchacho para que le eche fuera los demonios. Bueno, la mamá quería. Pero si el muchacho no quiere, por más que yo lo intente, no va a pasar nada. Una oración nada más. Una oración y de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque él no quiere. Porque para liberación él tiene que renunciar, tiene que reconocer su falta, su pecado, las puertas que ha abierto para que el Señor pueda obrar. ¿Estamos, amados? Esto es bien importante a todos los ministros de liberación que lo entiendan. La liberación se la da solamente al que quiere, al que lo pide, al que realmente está dispuesto ya a no vivir en ese tormento, en esa aflicción, en ese dolor, esa forma de estilo de vida que sabe que le ofende al Señor, está cansado, reconoce su área, reconoce su falta delante de Yahweh y pide liberación. Entonces, Saúl pidió, tráiganme, lo dijo. Vamos a seguir leyendo. Del verso 17. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme ahora a un hombre que toque bien y tráiganmelo. Y respondió uno de los mancebos, de los jóvenes, y dijo, he aquí que he visto a un hijo de Isaí de Belén. O sea, que David ya había tenido cierta fama de que él liberaba. Fíjense lo que dice aquí. Dice, he aquí que he visto a un hijo de Isaí de Belén. Está hablando de David. Él era de Belén, era hijo de Isaí. Dice, que sabe tocar. Entonces, primer característica de las 7 que vamos a hablar de un ministro de liberación. Número 1, sabe tocar. Vamos a ver, la lista, ahí está la lista de los 7. Número 1, sabe tocar. Número 2, es poderoso. Número 3, es valiente. Número 4, es hombre de guerra. Número 5, es prudente en su hablar. Ay, ay, ay. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque un ministro de liberación no puede ser chismoso. Una mujer sierva de Yahweh, ministro de liberación, no puede ser chismosa. Porque la gente te va a confiar cosas secretas de su vida personal. Y tú tienes que ser prudente en tu hablar y no estar repitiendo lo que te dijeron en secreto. O de repente el Espíritu, el Señor te revela y te dice, tiene espíritu de homosexualismo, de lesbianismo. Está ministrando una mujer, tiene espíritu de lesbianismo. Y se manifiesta el espíritu y tú peleas contra ese demonio del lesbianismo, homosexualismo y después la persona es libre. Y luego tú por acá andas hablando, oye, el otro día ministré a esta persona y ¿sabes qué tenía? Tenía espíritu del lesbianismo. Y esa persona se lo va a contar a otra y esa otra y al rato todos van a saber que la mujer esta que vino a ser liberada, a buscar liberación, todo el mundo va a saber que era lesbiana. ¿Y qué necesidad hay de esas vergüenzas? Entonces un ministro verdadero que Yahweh levanta, va a usar y va a ungir para liberación, tiene que ser prudente en su hablar. ¿Qué número es? 5. Número 5. Número 6. Es prudente en su hablar. Es bien parecido. Bueno, ahí sí ya muchos no califican. Unos calificamos, otros no. Póngalo de todos modos. Ni modo, algunos ya no calificaron ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita voy a explicar lo que quise cada cosa. Y lo más importante de todos, Yahweh está con él. La número 7. Yahweh está con él. O sea, si Yahweh no te respalda, ni para qué te metas en este asunto. Ni te metas si sientes que Dios no está contigo en esto.
Pues si ves que Yahweh te está respaldando en este ministerio de liberación, pues éntrale porque Él está contigo. Muy bien, entonces ahí está, gracias hijo. Creo que, no, sí me vas a apuntar ahora aquí algunos significados de esto. Aquí en la parte entonces ahí están las 7 características. Entonces dice, le dan a Saúl, le dicen, aquí hay un hombre, hijo de David, de Isaí, de Belén de Judá, sabe tocar, es hombre poderoso, es valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, es hombre bien parecido y Yahweh está con él. Entonces del 19 dice, entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí, le dijo, envíame a tu hijo. Lo necesito, que venga a ministrarme, ¿qué? Liberación. Y lo mandó traer. Y ahí fue donde David conoció a Saúl y Saúl conoció a David. Después se hizo su suegro. Ay, pero qué suegro, ¿no? Tan tremendo. Porque luego lo perseguía para matarlo. Por eso los suegros y las suegras tienen famita. Porque luego... Ahí la dejamos, mejor ahí la dejamos, ¿ah? Muy bien. Número 1, sabe tocar. Entonces ahí le vas a poner a un lado, sabe ministrar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que tocaba? Cuando dice, y el espíritu malo empezó a atormentar a Saúl. ¿Y qué hacía David? Tocó, agarró el arpa y empezó a ¿qué? A tocar, pero no empezó a tocar. ¿Qué empezó a hacer? Porque dice, y el espíritu malo se apartaba. ¿Qué hizo David? Le ministró. Entonces, si alguien se va a meter a liberar y no sabes ministrar, te vas a meter en problemas. Y esa es una de las cosas. Hay muchos mitos y hay muchas fórmulas o no fórmulas. Hay formas, estilos de ministrar en tiempos muy antiguos, muy arcaicos, que todavía se quieren usar en este tiempo. Cuando en aquellos tiempos se creía que la liberación era caerle a la persona, luego entre 4 o 5 ministros, le caían encima, estos 4 o 5, y empezaban todos a gritar, fuera, la sangre de Cristo tiene poder, y fuera en el nombre de Jesús. Y otro le gritaba, ¿cómo te llamas? Y el otro le decía, cállate. Y el otro, le daba un golpe al hígado. 3, 4, 5 horas, y el muchacho ni quedó bien, y se decían entre estos, oye, qué duro estaba ese demonio, ¿ah? No, duro no, lo que pasa es que no saben ministrar. No saben ministrar en orden. En Apocalipsis capítulo, vaya conmigo porque ahí está el orden, ¿se acuerda? Ahí está el orden. ¿Qué se hace primero? ¿se acuerda esa cita donde habla de que el ángel ató con la cadena, selló, amarró? ¿Se acuerda los 5 puntos? No, eso no lo ponga nada más, pon la cita. A un ladito de ahí de que sabe ministrar. Es Apocalipsis. Ahorita le digo Apocalipsis qué. Donde dice que el ángel traía una cadena. Y prendió, dice, ¿se acuerda? Prendió. Ahí habla los 5 pasos para ministrar liberación. Apocalipsis 20. Revelaciones 20, Apocalipsis 20, capítulo 20. (21 y 2) dice, y vi el ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Por eso yo ordeno cadenas, por eso encadeno a los demonios, a los espíritus. Dice, verso 2, dice, prendió al dragón, a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3, lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él
para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Sí es ese verso? ¿Es otro? Sí, como que no me suena que este sea. ¿Cómo? Se me hace que ese no es. Es que esto no estaba en la enseñanza, sino que ahorita me bajó. Sí, se me hace que sí es. Ese es. Número 1 lo prendió. Número 1 lo prendió. ¿Qué sí lo prendió? Diga, lo identificó. Ese es 1 y 2. Entonces, número 1, hay que identificar al espíritu que vamos a ministrar. ¿Qué espíritu es? ¿Es espíritu de rebeldía? ¿Es espíritu de una desviación sexual? ¿Es espíritu de qué? ¿De angustia? ¿En dónde lo está atacando? ¿En la mente, en el alma, en el cuerpo? Porque hay diferentes áreas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué área está atacando ese espíritu? Entonces hay que, primero se identifica el espíritu que está atacando a la persona. Por ejemplo, cuando David ministró a Saúl liberación, ¿él sabía qué espíritu le estaba ministrando? Sí, ¿qué espíritu era? No, ¿qué espíritu era? De tormento, acuérdense, dice, y lo atormentaba. Entonces David identificó al espíritu y conforme el espíritu que estaba ministrando, le ministró. Entonces, sabe tocar. ¿Eso qué quiere decir? Sabe ministrar. No entra ahí a lo loco y en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo tiene poder y fuera. No, hay un orden. Y lo primero es identificar el problema. Primero hay que identificar el problema. ¿Qué problema tiene la persona? ¿Cuál es el ataque? Entonces ahí primero hay que hacer una encuesta, una pequeña encuesta, unas preguntas. ¿Qué es lo que le está pasando? No, pues tengo en la noche mucho ataque. ¿Y qué es lo que me ataca? Pues esto, tengo insomnio, no puedo dormir y cada vez que quiero reconciliar el sueño me viene este ataque. Entonces, entonces espíritu de persecución. Entonces vamos a ver por qué tienes espíritu de persecución. Cuéntame un poquito de tu vida, qué es lo que ha pasado, qué es lo que has hecho, eres casada, divorciada, dejada o qué tipo de culpabilidad hay sobre ti, qué daños has tenido. Entonces con eso estamos identificando al espíritu y con eso lo vamos a poder prender. Como dice aquí, lo prendió. Antes de cualquier cosa, antes de empezar a echarlo fuera, primero tengo que saber qué es lo que voy a echar fuera. Y para eso tengo que identificar al espíritu. Una vez que está identificado el espíritu, acuérdese que usted puede hacer preguntas. Después que lo ato. Ya sé que un espíritu de tormento, entonces espíritu de tormento, te ato, te amarro con cadenas, te declaro inoperante en el nombre de Yeshua y vas a estar sujeto y vas a salir cuando yo dé la orden, no cuando tú quieras ni como tú quieras. Lo ató, primero lo prendió y luego lo ató. En otra palabra, primero lo identificó y luego lo ató. ¿Qué es atarlo? Inmovilizarlo, ponerle las esposas. Es cuando llega el policía a prender a un ladrón. ¿Va a agarrar? Bueno, aquí sí. Pero si fuera una policía efectiva, no va a agarrar a todos al primero que agarre. Va a agarrar al que se vea sospechoso. Y el que va caminando con el botín en la mano, que robó. El de la grabadora ese, está corriendo. Y está diciendo el del dueño, agárrelo, me robó la grabadora. Y la policía va y agarra a otro. Y deja ir al de la grabadora. ¿Verdad que no? La policía, como es bien efectiva y sabe lo que hace, está bien entrenada, va a identificar al ratero. Es él. Y luego cuando lo agarra, lo identifica primero. Lo reconoce. Luego lo agarra. ¿Y qué es lo primero que le hace? Lo esposa. Porque es bien importante, porque a esposarlo le quita toda movilidad. Tiene más libertad después de poder hablar con él, de meterlo a la patrulla y llevárselo. Si no lo esposa, el otro todavía está suelto, pues todavía puede patear, puede golpear, puede quitarle hasta la macana o quitarle hasta la pistola, ¿verdad? Igual en el mundo espiritual, una vez que yo identifico al espíritu, lo ato, lo amarro,
lo declaro inoperante. Ministros de liberación, tienes que atar al espíritu una vez que lo identifiques. Número 3, ¿qué hizo después? Lo arrojó. ¿A dónde? Al abismo. Entonces después de identificarlo, atarlo, ahora sí, fuera. Se le da la orden de salida. Y después de que se le da la orden de salida, se le cierra. Y damos órdenes, no vuelves más. A los abismos de donde no sales más, de donde no vuelves más a hacerle daño a esta persona. Y luego se sella. ¿Cómo sellamos? Con la sangre de Mashiach. Luego con el Espíritu Santo. O sea, al último, después de que se le ministra liberación a una persona, después hay que ministrarle amor, hay que ministrarle el amor de Dios, hay que ministrarle restauración, salvación, el Señor te ama, vete y no peques más, ya eres libre, Dios es bueno, ya borrón y cuenta nueva, empieza tu vida fresca, nueva desde ahora en adelante. ¿Qué estamos? Estamos sellando. Estamos poniendo las palabras de amor, de gracia, de misericordia, diciéndole a la persona, aquí nadie te juzga, nadie viene a emitir juicio contra ti, era contra el espíritu que te estaba atacando, pero ya se fue, ahora vive en el amor de Dios, en su perdón, en su gracia, en su misericordia. ¿Eso qué es? Sellar. Eso es poner sello. Bueno, ahí está. Entonces, lo primero que un ministro de guerra espiritual tiene, primer característica es que sabe. Entonces, usted quiere ser ministro de liberación, dile a tu hermano, qué bueno que viniste, porque aquí vas a aprender. Porque no puedes decir, yo le entro sin saber estos pasos. Tienes que saber tocar. No sabes tocar, ni le entres. Porque se te va a complicar el asunto y hasta el otro te va a dar. Y esto, hermano, yo se lo digo por experiencia. A mí me llegaron a romper el suéter, me llegaron a perseguir los demonios. Salí corriendo una vez de una casa y salí golpeado por un endemoniado. ¿Te acuerdas, hija? Y dije, nunca más le vuelvo a entrar a esto. Porque ya desde antes el Señor ya me había llamado a esto. Me dijeron, mire que hay un muchacho que está bien endemoniado. Quiero a ver si va y a ver qué puede hacer por él. Y yo, pues como me sentía el guerrero del Señor, pues ahí voy, ¿no? Pero lo que pasa es que inexperto el muchacho. Sin experiencia. Y entonces me le arrimo al demonio, estaba sentado y con las manos así. Y ni até, ni amarré, ni nada. Llegué y le dije, en el nombre del Señor, fuera. En el nombre del Señor, fuera. Y me empezó a repetir, y empezó a escupir. Y yo, y te callas, y en el nombre de Jesús, fuera. Inexperto, yo no sabía, pero le entraba. Y que se da el parón el endemoniado, y me agarró de aquí. Y si no es por la mamá que dijo, no le pegues al pastor, mijo. Ahí estaba mi esposa, pregúntele. ¿Sí o no, hija? Salimos asustados de ahí. Y entonces le dije a mi esposa, bueno, ministrale tú porque este espíritu no quiere conmigo. Ni até, ni identifiqué, ni hice preguntas, ni investigué, ni nada. Yo le entré y me fui avergonzado de ese lugar. Golpeado, me alcanzó a dar y me rompió el suéter. Que me agarró así. Sino porque la mamá que le dijo, cuidado, mijo, no le vas a hacer nada al pastor que viene a ayudarte. Dije, hermana, sabe que este es un caso difícil, no. Hay que traer refuerzos. Mañana vengo. Nunca volví. En serio, ahí está mi esposa de testigo. Fue mis primeras experiencias en esas cuestiones. Le estoy hablando de hace muchos años. Muchísimos años. Entonces, y después nos dimos cuenta, fíjese qué tremendo la inexperiencia y cuando no hay alguien que te ayude, no tienes un mentor que te ayude y que te dé este tipo de enseñanzas. Después supimos, mi esposa después y yo supimos, que mientras que yo estaba acá con el muchacho, mi esposo y yo estábamos con él acá en la sala, en uno de los cuartos estaban 4 mujeres rezando el rosario. Y prendiendo veladoras, dizque respaldándome a mí.
Imagínese usted. ¿Verdad, hija? ¿Te acuerdas? Que estaban en un cuarto rezando el rosario. Y el montón de imágenes por todos lados. En el cuarto y yo acá en la sala ministrando liberación. Obviamente que no iba a poder. Por eso, por pura misericordia es que no salí con un ojo o sin dientes ahí, sí. Pues se aplica con la oración, con las palabras de autoridad. Sí, también otro tema que vamos a usar es que también sabemos ministrar con el pan, bueno, con el pan o con el vino, que representa la sangre de Mashiach. A veces hay unos casos de donde el Señor nos ha dicho, échale agua. Y con el agua, cuando le echamos el agua, el espíritu estaba terco y estaba duro. Eso es saber ministrar, o sea, usar elementos proféticos, como el agua, como la sal, como el vino. Son cosas que en ese momento, pero más que nada lo que más usamos es la oración y la palabra de autoridad. Muy, muy buena pregunta. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? En el número 2, que es poderoso. Ahí la palabra poderoso quiere decir que era hombre, él era hombre, ¿cómo le digo? Tenía vigor, tenía fuerza. ¿Cómo le podemos poner ahí? Porque lo que quiere decir es que él estaba bien, se cuidaba a sí mismo su salud. Porque un ministro de guerra espiritual no puede andar con todo lleno de reumas y todo cansado porque pues no hace ejercicio, no se cuida lo que come, sale a las 12 de la noche y anda comiendo tacos de puerco, tacos al pastor. Un ministro de guerra espiritual, de liberación, tiene que cuidar su físico, tiene que tener que estar en buenas condiciones físicas. Por eso cuando dice que era poderoso, se refiere a que él era fuerte en su físico. Sabía cuidarse, tenía buen físico, caminaba, corría, qué sé yo. De vez en cuando ahí levantaba pesas para estar en forma. Cuidaba lo que comía. No a medianoche se echaba unos burritos de puerco, camarones. No, el ministro de guerra espiritual tiene que saber descansar, tiene que saber ser fuerte, pero no así de que da ponchado, no, pero sí físicamente estar bien, estar sano. Esa es la palabra correcta, estar sano y estar bien físicamente. La pregunta es que si hay necesidad de música, dependiendo el ambiente. Por ejemplo, cuando hacemos aquí de liberación, ya ve que sí me respaldan con música. Pero en una casa, ya en lo personal, en lo privado, si el Espíritu les pone, sí, pueden hacerlo antes de poner una alabanza y dejar que el ambiente se prepare un poquito y luego ya le entramos a lo que es la liberación. Sí se puede, pero todo es con guianza. No quiere decir que es una fórmula. Con guianza y con orden, exactamente. Tiene buena condición física, amén, así está bien. Se está grabando, entonces estamos... Yo decía de una aportación, porque se dice que los siete características de un ministro de liberación. También ya ve que los hijos de Seba, fueron los que no tuvieron el respaldo, pues no sabían, no tenían ninguna de las características y fueron avergonzados. Sí, porque dice que eran exorcistas ambulantes. Y eran judíos, pero eran exorcistas ambulantes.
En otras palabras, no tenían enseñanza, no tenían unción. Yahweh no los estaba respaldando. Estos se aventaron solo y eran exorcistas ambulantes. Quiere decir, ¿qué quiere decir un ambulante? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un puesto que está bien registrado ante gobierno, paga sus impuestos y todo, y otro que está enseguida ahí con una mesa que nada más se puso a vender. Es ambulante, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que está en desorden. Entonces Yahweh no va a respaldar el desorden. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que un exorcista ambulante es un ministro. Le voy a poner este ejemplo. Un exorcista ambulante, un ministro de guerra espiritual ambulante, que Yahweh no va a respaldar, es que, por ejemplo, usted venga y me diga, oiga, pastor, fíjese que voy a ir a una casa y ahí tienen este problema. Y ¿cómo ves si voy y ministro liberación? Y yo como pastor le digo, no vaya. Pero él, como es amigo, es familiar, siente la carga y dice, sí voy. El pastor me dijo que no, pero yo sí voy. Porque es más fuerte mi sentir que el obedecer a mi pastor. Él no sabe, él no entiende mi sentir, la carga que yo tengo por esa familia, sí voy. En el momento que él va, cuando se le dijo que no, ya va en desobediencia. Y quién sabe cómo le va a ir. Porque ya va en desorden. Entonces ese se convierte en un exorcista ambulante, porque ya vas en desorden, porque ya no vas en obediencia. Por algo se te dijo no. Porque, por ejemplo, porque yo conozco por la experiencia que te platico. Si tú me dices, fíjese que esta familia tiene así y así, y tiene cuadros aquí, y son así, son católicos, y tienen estas creencias, no vayas. Y tú, no, sí voy. La razón que yo te dije no es porque yo sé. ¿Por qué te dije que no? No era el momento ni es el lugar. Pero de todos modos tú dices, yo sí voy. Y entonces la razón por qué se te dijo no es porque yo, por esa experiencia que te acabo de platicar, me metí a una casa, no investigué qué creencias tenía. Hubo una hermanita y nomás dijo, hermano, vaya y a ver si puede hacer algo por este muchacho. Y resulta que esta hermanita que me invitó era vecina, ¿verdad? Era vecina de esa familia. Y nadie de esa familia que tenía el problema con este muchacho eran cristianos, sino la cristiana es la vecina. Y ella me invitó a ver si podía hacer algo por este muchacho. Y yo llegué echando fuera al demonio cuando en el otro cuarto estaban haciendo esos rezos. Entonces, obviamente, ni le pedí permiso a mi pastor, ni le pedí permiso al Señor, que era lo más importante. Como yo me sentía que ya las podía todas, le dije, vamos. Pero así me andaba y así me salí. Y si no me arranca todo el suéter, si no salgo desnudo como los hijos estos. Espíritus. Entonces, sí tenemos que andar en orden. Entonces, es poderoso. Quiere decir que es fuerte. Quiere decir que es resistente. Quiere decir que sabe descansar. Físicamente está bien. Muy importante, ministros de liberación. Usted tiene que aprender a estar bien físicamente. Cuídese para que Yahweh lo use. Amén. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Número 3. Sí, porque es que eso viene después. Acuérdense que ahora viene lo que es valiente y es hombre de guerra. Entonces eso viene después. Se me adelantó. Entonces, número 3 es valiente. Diga valiente. Entonces, ¿qué es sinónimo? ¿Qué es lo contrario a la palabra valiente? Cobarde, miedoso, temeroso, inseguro. Un ministro de guerra espiritual no puede tener temor. Y lo primero que el diablo te va a querer hacer es eso, meterte miedo, decirte te voy a matar a ti y a tu familia. Te voy a matar en un accidente. ¿Cuántas veces el diablo no me lo ha dicho cuando estamos liberando a una persona? El diablo dice, te voy a matar. No te metas conmigo. Cállate y sal fuera en el nombre de Yeshua. ¿Por qué no me has matado todavía? Viene diciéndome eso de años. Pero es que ese Dios que tú tienes te tiene protegido. Pero nomás descuídate poquito y verás. El diablo sabe. Imagínense entonces un ministro cómo debe de andar. Que el diablo nomás está viendo la primera metida de pata
para venir a darte fuerte. Entonces el diablo siempre va a intimidar, te va a meter miedo, te va a decir, conmigo no te metas, porque los que se meten conmigo salen mal, salen lastimados, salen golpeados. Y ese es otro mito, es otra mentira del diablo que le ha metido a la iglesia cristiana y aún a los ministros. Con el diablo no hay que meterse, no mencione mucho al diablo, no mencione mucho a Satanás, ¿para qué invocarlo tanto? Y hay mucho miedo en esta cuestión de la guerra espiritual. Hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha inseguridad. Pero entonces el ministro de liberación tiene que ser hombre y mujer valiente. Diga valiente. Tiene que ser valiente, no le puede tener miedo. No puede tener miedo. No puede tener inseguridad. No puede ser cobarde. Tiene que ser valiente. ¿Y la número qué? 4 dice que es hombre de guerra. Hombre de guerra. ¿Qué es hombre de guerra? ¿Quién es un hombre de guerra? ¿Cómo se sabe cuando alguien es de guerra? Primero es disciplinado. Entrena. Le entra al toro, agarra al toro por los cuernos. Es hombre de guerra, es hombre de autoridad. Hombre de autoridad, hombre de guerra. ¿Por qué le llamaron a David hombre de guerra si no estaba en el ejército? Todavía no estaba en el ejército. Todavía no salía a pelear, ni siquiera mataba todavía a Goliat. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabía que era hombre de guerra? Porque David lo dijo él mismo. Cuando Saúl le dijo, tú no puedes ir a pelear contra Goliat. ¿Y qué le dijo David? Mire, con todo respeto, rey. Pero su siervo pastoreaba las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y atacaba a alguna de las ovejas, yo iba tras el león, lo atacaba y lo mataba. Y cuando venía un oso, iba y le arrancaba del hocico a la oveja del oso y atacaba al oso y lo mataba. O sea, dice David, yo me he echado a leones y me he echado a osos. ¿Y quién será este incircunciso que también no me lo eche? Entonces, ¿qué era David? Imagínese. Y la gente lo sabía. Cuidado con David. No te metas con él porque es hombre valiente y es hombre de guerra. Es de armas tomar. Y los que son ministros de liberación sí son de carácter así medio fuerte, pero moldeados. Son de carácter fuerte. Yo tengo un carácter fuerte porque desde entonces ya el Señor me estaba llamando a la guerra. Y siempre he sido ya destinado a la guerra. Y soy fuerte de carácter, pero a la vez soy manso y humilde. Pero a la vez también soy bien fuerte. Y cuando me enojo me sé enojar. Y cuando hay que poner las cosas en su lugar, también lo sé hacer. Y me confronto y no tengo temor de nadie ni de nada. Porque es parte de. Pero el hecho de que yo soy guerrero no quiere decir que soy pura guerra con todos. Con todos hago mal, no me dejo de nadie. No, o sea, soy guerrero y soy de carácter fuerte. Pero a la vez soy bien tranquilo. Mire, yo soy de la persona más tranquila. Pregúntele a mi esposa. Porque para que yo pudiera llegar al nivel de ser un ministro, estamos hablando de los ministros de guerra espiritual, de liberación, también tienen que saber dominar sus emociones y su carácter. Yo no puedo meterme a liberar a alguien o a meterme con el diablo, con un espíritu inmundo, enojado con mi hermano, enojado con mi esposa, venir todo berrinchudo. A ver, diablo, te vas a salir porque ahorita no vengo con humor. Y no me des lata ni te me pongas porque te me vas fuera, porque ahorita no vengo con ganas. Acabo de echar un pleitazo con mi esposa y vengo enojado. Imagínense, hermano, el diablo se va a reír en mi cara y me va a decir, el mismo diablo me va a decir, primero ve, ponte a cuentas con tu esposa y luego venimos y platicamos. No, usted no está aquí, hermano. O se quedó pensando, ah, caray, ¿será cierto?
Entonces, una cosa es que seamos guerreros, que seamos de carácter fuerte, pero hay que saber dónde vamos a descargar la energía. La energía no la voy a descargar con los inocentes, ni con los que no la llevan, no con mis hijos, no con mi esposa, no con los hermanos. Donde voy a descargar toda mi fuerza, toda mi autoridad, toda mi energía, todo mi poder, toda mi guerra que traigo por dentro, se la voy a descargar al diablo. Eso ya es carácter moldeado. Es donde el Señor ya a través de los años me ha suavizado el carácter. Amén. Pero ya a veces sí tenemos que usar de fuerza para algunas ocasiones. Es necesario. Preguntas hasta ahorita. Seguimos entonces. Número 5. Es prudente en su hablar. Y yo creo que aquí no hay más que hablar o que apuntar, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Prudente en su hablar. O sea, fíjese bien, ¿a quién iba a ministrar David? Al rey. Al rey. Entonces imagínate, oye David, mira, ven, vas a entrar al cuartito con el rey y lo vas a liberar de un espíritu, pero nadie lo debe de saber, porque imagínate qué bochorno para el reino. Exactamente, confidencial. Tiene que haber mucha confidencialismo. Confidencial. Prudente en su hablar. Entonces, oye David, ¿te mandó a llamar el rey? Sí. ¿Y qué quería? No, los chismosos luego. ¿Y qué quería? Y entonces David, como es prudente en su hablar, le decía, ¿a ti qué te...? No decía eso. No decía eso. Decía, no, pues nada más fuimos y me hizo unas preguntas y oré por él. Es todo. Pero imagínate que David salga, no hombre, déjenme les cuento. Los demonios que traía el rey. Cuando le estaba ministrando el montón de cosas que salió. Y entonces imagínate que el reino iba a saber que el rey Saúl estaba endemoniado. Un espíritu lo atormenta. Nadie lo supo. Al menos por parte de David, nadie lo supo. Era muy importante que le dijeran al rey, pero usted tranquilo, rey, porque al que le vamos a traer para que le ministre, le aseguramos por testimonio de otros que él no va a avergonzarlo en público. Es prudente en su hablar. El ministro de guerra espiritual, el ministro de liberación, va a escuchar y le van a revelar cosas secretas de las personas. Pecados ocultos de la persona que está siendo liberada. Y eso debe de, una vez que yo termino de ministrar a esta persona y me salgo de esas puertas o del lugar donde estamos, tengo que borrar el tape. No me debo de acordar ni cómo se llama la persona. Mucho menos de qué le ministré. Y esa es una de las áreas que le ha venido a dar mucho mal crédito a este ministerio. Muchas iglesias que quieren meterse en esta cuestión y el pastor no prepara bien a su gente y mete a los líderes, usted ayúdeme ahí y vaya a ministrar, y mete gente que no tiene este cuidado, que no sabe. A mí me han dicho, ¿por qué usted y su esposa siempre ministra y no pone a otros? Porque tengo que estar 100% seguro de que a las personas que voy a poner a ayudarme en esta área, que es muy delicada, sea prudente en su hablar. Que no va a repetir lo que le revelen de secretos de esta persona después a otros. Porque eso ha dañado a muchas iglesias. Y por eso cuando a iglesias, pastores se les habla, oye, ¿por qué no liberas? ¿Por qué no pone grupo? No, yo ya no me meto en eso, porque una vez me metí y se me dividió la iglesia, se me fueron familias lastimadas, porque a la persona que se le ministró, esta persona que ministró, se le puso a decirle a otro, este le dijo al otro, de rato toda la iglesia se dio cuenta que la hija de la hermanita fulana de tal era lesbiana.
Y todo el mundo lo supo en la iglesia. Y traían a la pobre muchacha ahí entre todo el chismerío ese. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo dijo? La persona que le ministró. Y nadie lo sabía hasta que la persona que ministró por el Espíritu le reveló, y eso fue lo que le ministró. Por eso es bien importante que el ministro de guerra espiritual, que el ministro de liberación sea prudente en su hablar. Diga prudente en su hablar. Para mí esto es muy importante. La prudencia en el hablar. Ni aún mi esposa, cuando estamos, ella me ayuda a ministrar cuando son mujeres solas. O cuando yo ministro a un varón, no llego a la casa, déjame platicarte lo que traía Héctor. Fíjate que le saqué esta culebra y este sapo y esto y esto. No, nunca lo supo y nunca lo sabrá. Es más, a mí hasta ya se me olvidó. ¿Y cuántos años hace de eso? Entonces, porque nunca ministré, dijo cosas muy personales, muy secretas, a veces hasta vergonzosas. Pero yo no estoy ahí para juzgar. Entonces, otra cosa que puede usted poner aquí ponga aquí que no somos jueces o no juzgamos. El ministro de liberación, si no los quiere, me hace falta a mí. El ministro de liberación no es juez. No está ahí para luego decir, ay, qué tremendo, hermana, ¿a poco todo eso hace usted o ha hecho? Tan seriecita que se miraba. ¿Quién la viera? Espérate tantito, es que ¿quién eres tú para juzgar? Ahí no estás para juzgarla. Estás para escuchar y para ayudar, pero no para juzgarla. No para señalar y decir, ay, hermano, porque entonces imagínense. Y ese es uno de los éxitos, y considero que hemos tenido éxito en ese ministerio, en esta congregación, porque hemos tenido mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. En alguna ocasión he dado algún testimonio predicando como ejemplo, pero jamás menciono nombres. Jamás digo, y la hermana el otro día, fulana de tal, entró a la oficina y fíjese que le saqué esto y aquello. Y sí, el Señor la liberó, pero ya de todos modos, la gente, mire, bien tremenda. La gente apuntó el nombre y el apellido y hasta el número de teléfono. Para luego hablarle y decirle, hermana, qué tremendo, yo no me sabía eso de usted hasta que el pastor lo dijo en el púlpito. Imagínense. No, esto ya se hubiera acabado, hermano. Porque cantidad de gente que hemos ministrado, tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cantidad de gente que hemos ministrado, y hasta ahorita nadie sabe nada de nadie. Porque hemos sido prudentes en el hablar. Hemos sido prudentes en el hablar. Esto es bien, bien importante. Entonces ahora diga conmigo, bien parecido. ¿Cuántos califican? Chavita, ¿ya calificas o no calificas? ¿Qué quiere decir que era bien parecido? ¿Por qué eso era importante para que Saúl le dijera tráiganmelo? ¿Por qué era importante que le dieran esta característica a David, ministro de liberación? No, ese es otro. Bueno, es parte de su apariencia. La palabra bien parecido quiere decir que él era de buena apariencia, de buen aspecto. ¿Cómo le puedo explicar? Ahí es donde entra lo que decía, la santidad. Entonces, por ejemplo, si imagínate que yo voy a entrar a ministrar a una persona, pero vengo todo así, todo que me acabo de levantar, acabo de echarme mis 3 novelas. Porque, sí, acabo de comerme mis tacos de puerco, vengo erutando, vengo sin bañarme, oloroso, pelos parados. A ver, hermano, entonces, ¿en qué le voy a liberar? Y usted va a decir, usted me va a liberar a mí. Primero vaya, báñese, hermano. Porque
Ajá, sí, a lo mejor yo lo voy a liberar a usted, porque su apariencia, su buen aspecto, su apariencia, no, más no me, no, ¿cómo me va a ministrar usted con ese aspecto, con esa apariencia? Entonces quiere decir que David, y es bien importante, el ministro de guerra espiritual siempre tiene que tener una apariencia de ¿qué? Buena apariencia, pero no estábamos hablando de lo físico. O sea, de que qué guapo el pastor, ese sí me va a liberar, ¿no? No, buena apariencia en el sentido que se cuidaba en su apariencia, pero tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque, amados, la verdad de las cosas, la apariencia exterior refleja lo que hay en el alma de la persona. Tuve una persona que todo el día está en pants. Y que los pelos todos parados y las caspa cayéndosele por todos lados y se te arrima y déjame darte un tic-tac, un host, ¿no? Porque con el puro aliento vas a echar fuera a todos los demonios. No se lava los dientes, no se peina, no se lava, no se cambia, no es de buena apariencia. Yo no voy a querer que una persona así me ministre. Imagínese usted, ¿tú me vas a ministrar a mí con esa apariencia? Entonces tiene que tener apariencia de santidad, de consagración, ser confiable. Cuando David se presentó ante el rey, ¿ante quién se presentó? El rey. ¿A dónde lo llevaron? Al palacio real. Imagínense, yo cuando tengo citas, mi esposo y yo tenemos citas de liberación o de ministraciones privadas en la oficina. Nos bañamos, nos cambiamos, y no porque, pues es aquí en la oficina y es la hermana de la esquina. Pues vámonos en pants. ¿Cuándo me ha visto usted venir en pants y en chanclas o en shorts a ministrar liberación? Bueno, usted no me está espiando, ¿verdad? Usted no sabe. No, siempre me vengo bien. ¿Por qué? Porque no le voy a venir a dar un mal aspecto a la persona. Es por respeto a la persona que voy a ministrar, me baño, me perfumo, me lavo los dientes. Porque me va a tocar ministrarle. Hello. Son cositas que aparentemente no importan. Pero por algo lo menciona. Por algo dice, y es bien parecido. ¿Usted cree que David se presentó ante el rey todo, como dijéramos aquí, a lo mexicano, como dijéramos a lo mexicano, cuachalote? ¿Tú crees que sí? ¿O se bañó antes de ir? ¿O se fue oliendo a oveja? Con las uñas sin cortar, llenas de mugre y todo. ¿Cómo cree que se presentó ante el rey? Ante el rey, que acabo es un demoniado. Ay, como caiga. Estoy seguro que ese demonio se le brincaba a él. Porque aún el mal aspecto es malos olores y mal aspecto. Aún es un espíritu. Es descuido personal. Es inmundo, inmundicia, es suciedad. Entonces, ¿cómo? Vamos, ministro de liberación. Y vino en chanclas. No se bañó, no se lavó los dientes. Ni siquiera se puso una ropa limpia. Así como estaba ayer, así vino a dar la enseñanza. Qué terrible, hermano. ¿Usted cree, usted va a tener confianza así? Ni yo a usted, ni usted a mí. Entonces, tenemos que tener buena apariencia. A eso se refiere cuando dice bien parecido. Y número 7 y último dice, Yahweh estaba con él. Entonces ponle ahí el respaldo de Yahweh. Claro que al final de cuentas, después de todo lo demás, pues eso es la base principal, ¿no? Que Yahweh esté con uno. Ahora yo te voy a hacer una pregunta muy fácil. Para que Yahweh esté contigo, ¿tú qué necesitas hacer? Está muy fácil la pregunta. Para que Yahweh esté contigo, ¿tú qué necesitas hacer? Estar con él. Ay, qué inteligente es usted. Ya sé dónde lo sacó Manuelito. Para que Yahweh esté conmigo, yo tengo que estar con él.
Hay tres hombres en la escritura que dice y caminó con Yahweh. Número uno dice que Lamec, no, ¿quién? Matusalén, no, ¿quién fue este que se llevaron? Enoc. Dice, caminó con Yahweh. Caminó con Yahweh. El segundo que dice que caminó con Yahweh fue ¿quién? Elías. No, Elías. No, Elías no. Que dice caminó con Yahweh. Era Job y Noé. Dice, hombre prudente, hombre justo, y caminaba. A ver, vamos a verlo, porque esto es muy importante. Vamos a ver Job. No, ¿quién le dije primero? Noé. Enoc. Génesis 5:22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, engendró hijos e hijas. Anduvo, caminó con Dios. El otro fue Noé. Seis nueve de Noé, digo de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé era hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, y Noé andaba con Dios, caminaba con Dios. Y el otro fue Génesis 6:9. Y el otro fue Job. Hubo un hombre que se llamaba Job, era hombre intachable, recto, temeroso, apartado del mal. Bueno, ahí no dice que andaba, no usa la palabra andaba. Dice hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, son características de lo que significa Yahweh está con él. Yahweh está con él. Para que Yahweh esté con uno, uno está con él. ¿Por qué Yahweh estaba con David? Porque David estaba con él. Porque David buscaba al Señor, porque David adoraba al Señor, porque David estaba en la presencia de él. Cuando David se presentó delante del espíritu malo que atormentaba a Saúl, el espíritu no solamente se fue porque escuchó el arpa tocar, se fue por la unción, y el ministro que estaba enfrente de él reconoció el espíritu malo que atormentaba a Saúl, reconoció quién estaba delante de él y dijo, este hombre viene respaldado por Yahweh, viene respaldado por Dios, camina con Dios, está en santidad, en consagración, tiene autoridad espiritual para venir y echarme fuera. Y entonces cuando David empezó a tocar con su arpa y empezó a ministrarle liberación a Saúl, dice que el espíritu se apartó. Y le trajo alivio. ¿Qué quiere decir le trajo alivio? Liberación. ¿A quién? A Saúl. Porque había un ministro de liberación con estas características. Sabe ministrar. Número 2, es de buena apariencia. Aquí también sí lo que dijo mi hermana podemos aplicarlo en que es poderoso, tiene autoridad. Es hombre de autoridad. Número 3, es valiente. Gracias, hijo. Es todo. Número 3, es hombre de guerra. Ahí le pusimos autoridad y disciplinado. Prudente en su hablar. No juzga y es confiable. Bien parecido, de buen aspecto, tanto físico como espiritual. Y Yahweh está con él. Tiene el respaldo total de Yahweh. Pero para que Yahweh respalde a un ministro de liberación, uno tiene que también caminar en obediencia con él. Tiene que caminar en obediencia con él. Es muy difícil poder decir en perfección, porque no se puede hablar tanto así ahorita mientras que estamos en esta carne. Pero sí, en obediencia, sí, tratando lo más posible, lo más mejor posible. Un ministro de liberación no puede andar con rencores, no puede andar de chismoso, no puede andar peleándose con medio mundo,
diciéndole, no se puede dar el lujo de decir, no me hables, estoy enojado contigo. Un ministro no se puede dar ese lujo. Tiene que andar bien, tiene que perdonar, no puede guardar rencor, no puede decir, no me hables, no puede decir, me caes gordo. No, tiene que, porque es ministro de liberación. ¿Y por qué tiene que ser valiente, no cobarde? Porque, por ejemplo, ayer, usted vino anoche, cuando estamos dando la enseñanza y estamos confrontando al enemigo, tenemos que confrontarlo con valentía. Diablo, Satanás, contigo es la cosa, contigo directamente, sin rodeos. Te ato, te amarro, me levanto contra ti, te declaro inoperante bajo el estrado de mis pies. Hermano, imagínese, si no hubiera valentía, si no hubiera fuerza, si no hubiera autoridad, yo no le voy a desafiar al diablo. Pero también, si yo no estuviera seguro que Yahweh está conmigo, pero con esa autoridad, con esa seguridad, diablo, te ato, te amarro, te declaro inoperante. Y cuando dé la orden, y vas a salir como yo te diga. Para llegar a ese nivel, tenemos que asegurarnos que estamos viviendo con estas características. Para llegar a ese nivel, a esa unción, a esa autoridad. Amén. ¿Aprendió? Preguntas. Una observación y a ver, una pregunta. Por ejemplo, ayer me he dado cuenta de algo, por ejemplo, la liberación de ese. Ya ve que usted hace al principio, usted ata y amarra, y cuando declara la palabra cómo va a salir, empieza a salir. Y yo me he dado cuenta que a veces los que están ministrando empiezan ellos, por ejemplo, agarran a una persona y lo empiezan a ministrar. Pero después, en el proceso, usted vuelve otra vez, que empieza a atar y amarrar y da la orden. Yo lo que he sentido de parte del Señor, que cuando usted empieza a hablar otra vez, empieza ahora que sí, otra vez a dar la orden, a atar y amarrar, y le empieza a decir cómo va a salir. Yo lo que he experimentado del Señor y he sentido, si yo estoy ministrando a una persona y cuando yo lo escucho hablar a usted y está dando la orden, yo me callo. Yo lo he sentido por el Espíritu. Entonces cuando ya usted termina, se me hace más fácil. Porque ya usted empezó a dar la orden otra vez. Y ya cuando usted ya se cayó, ya dio la orden, empiezo yo. Pero yo he visto a otros que están batallando. Y cuando usted está dando la orden, ellos siguen batallando. Como que ellos no paran en ese mismo instante para que el que está arriba, la autoridad, dé otra vez la orden. Como algunos me han dicho, Préndalo. me han dicho que sí, que le están, en el momento que yo estoy ministrando, dicen lo que está diciendo el siervo. O sea, le dicen al enemigo, tienes que hacer lo que está diciendo. Pero sí es una observación que hay que ver, que en el momento, como la alabanza, ¿no? Como ya ven las trompetas, la batería y todo tiene que ir en acuerdo y en orden. Por ejemplo, la batería no se pone a tocar nomás porque lo siento, se le ocurrió. Lo hace en el momento que yo le digo que lo haga. El de los chofar también. Y cuando les diga que les digo que se callen, se callan. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu me está revelando algo que voy a decir. Entonces sí es importante una observación buena en decirle a los que están ayudándonos en la administración, en la liberación, que cuando yo esté dando ciertas declaraciones ahí o una palabra ahí, que oigan, que escuchen, que no sigan ministrando, para que pues si puede, en caso de que la persona, porque también no es todos, por ejemplo, porque son cosas que el Señor me revela en el momento. Pero entonces podemos decir que tú estás ministrando a una persona, pero que no tiene ese problema específico, sino es otro problema que tiene esta persona.
entonces ahí sí, pues tú sigues ministrando. Pero sí es algo que pudiéramos ver y que pudiéramos estudiarlo bien a lo que ya es el equipo. Sentarnos con el equipo y ver de qué manera podemos ir mejorando en eso. Pero es una observación muy buena. Pastor, ¿ha sucedido en alguna ocasión que a alguna persona le haya pasado cuando está ya en la liberación, cuando caen, como en el caso de anoche, por ejemplo, que hay varones, hay mujeres que caen y se manifiesta, ¿no? En el bostezo, en la lágrima, Grito, en el tos. vómito? ¿Puede ser riesgoso en el aspecto de la salud? O sea, ¿o ha sucedido? Mi pregunta sería esa, no le pasa alguna cosa, algo al corazón, algo más, ¿no? No. O sea, al contrario, viene sanación, Sí, al contrario, la liberación acompaña la sanidad. aunque sean personas que ya por años hayan tenido alguna enfermedad, ¿no? De ese tipo de presión arterial y del corazón, No, porque afecta. como todo es espiritual. O sea, aquí el ataque o la guerra o la lucha es espiritual 100%. Y otra cosa es esta. O sea, detrás de todo esto está Yahweh. Entonces hasta ahorita no ha pasado nada de eso y no hemos oído casos de que pase porque Yahweh respalda esto y no es... Ahora, lo que sí ha pasado es que el espíritu que va a salir sí trata de dañar a la persona, de hacerle daño o de quererla ahorcar y sí la quiere matar. Sí ha pasado, me ha pasado, que cuando estamos ya echándole fuera al espíritu, antes del espíritu irse, quiere matar, quiere destruir, quiere ahogar. Y la persona sí me ha pasado que la quiere asfixiar, quiere hacerle algún daño, diciendo, bueno, ya me voy, pero antes de irme voy a causar este daño. Pero entonces por eso es bien importante que el ministro de liberación tenga mucho discernimiento, sabe lo que está haciendo, por eso sabe tocar, porque sabe ministrar, porque tiene discernimiento, porque ya identificó. Y sí me ha tocado decirle a veces a algunos espíritus, y vas a salir y sin hacerle daño. No te permito que le causes daño físico a la persona. Y fuera. Y tiene que obedecer. Si es que tengo el respaldo. Si no, pues quién sabe cómo nos va a ir. Pero no. Siempre y cuando lo hacemos en orden. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, el enemigo en la ocasión lo ha intentado. Pero cuando el que está ministrando tiene que tener siempre los sentidos bien ejercitados. Tiene que saber lo que está pasando al 100% a su alrededor. Y saber cuáles son las intenciones del diablo, del espíritu en ese momento. Cuáles son sus intenciones. Y sí me ha tocado decir, y sin hacerle daño. Porque las ha querido asfixiar, se les va la respiración, las quiere ahorcar a las personas. Y sí nos ha tocado dar orden. Pero nadie se me ha... En tantos años, no porque no se lo permitimos. Pues, porque estamos. Pero si alguien se mete a esto y no sabe ni lo que está haciendo, sí puede suceder. Sí puede suceder. Pues, pero porque no saben. Porque no saben. ¿Alguien más tiene una pregunta? De aquí. ¿Está bien? Vaya. Bueno, no vayan pues. Nada más es una aportación para lo que preguntaba nuestro hermano respecto al que haya un temor de decir si esa persona cae, a saber cómo cayó, si está todavía consciente. Nada más para invertir, ¿verdad?, ese temor de una experiencia que hubo. Yo no estuve presente, pero sí supe de alguien muy cercano en una iglesia que no hubo nada de esto, de guerra espiritual ni nada. Y dicen que un hermano, un siervo, en su lugar estaba ministrando y él se postró y ahí murió. O sea que entonces no tiene nada que ver el que pueda estar alguien enfermo y no haya un momento de liberación como los que se hizo anoche, ¿no? O sea que no es para estar pensando que haya eso en nuestras mentes, de pensar que le puede pasar a alguien si se cae o en un momento es la forma en que el espíritu va a soltar a esa persona,
manifestándose de esta manera, pero como usted decía, si nosotros creemos que Dios está respaldando este ministerio y esa es la confianza, ¿eh? O sea, lo contrario a aquello de que se postró y no había ningún acto de liberación y ahí murió el hermano, ¿eh? Está con el Señor, pero ahí murió solamente al postrarse, ya no se levantó y al parecer sí le dio un infarto. Pues sí, ya, sí, pues ahí ya el Señor ya. Y estaba ministrando, en plena administración o como. O nomás estaba orando. Se postró a orar. Y ahí dio su último suspiro. Qué bonito, ¿no? Irse con el Señor así, postrado orando en un altar. Eso está bonito. Porque Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Sí, es que ni a la muerte le debemos de tener miedo cuando andamos bien con el Señor. Porque nos vamos a ir cuando Él diga, cuando Él quiera y como Él quiera. Y si Él decide que yo me voy a ir predicando, qué bonito, mire qué calidad. No se vayan a asustar. Ya cuando me vean todo viejito, canoso, ya que vi a mis bisnietos, ¿verdad? Y estoy predicando y el Señor decide, vámonos hijo, es hora de irse a casa. Amén. Y qué bonito estar morir dentro de las cosas del Señor, orando, fíjese. Que te presentes allá en el Señor. Y mi hijo, ¿qué estabas haciendo? El último suspiro, viendo novela. O mi hijo, ¿qué estabas haciendo? Estaba orando en la iglesia, Señor. Ay, ay, ay. Por eso dicen por ahí que nos agarre confesado. Hay una pregunta aquí, sí. Ay, buenos días, Dios les bendiga. Pues ayer me hicieron a mí la invitación, ayer los acompañé y cuando dijeron de esta enseñanza me inquietó mucho el aprender, porque también a veces uno no sabe y vienen quienes quieren ministrarlo a uno. De hecho, a mí me pasó unas situaciones muy, muy difíciles. Yo venía bien dañada ayer. Días pasados yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, una situación muy difícil. Y gracias a Dios, ayer me liberó porque de hecho hasta traía un dolor muy fuerte en este lado, en el cerebro. Pero fue a raíz de que cuando esa persona oró por mí, fue un dolor de cabeza tan fuerte. Cuando me dices que Dios me está diciendo, o sea, sí, no, todo eso fue... Eso está muy interesante. Fue muy mal porque... ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la hermana? Está diciendo que esto no solamente sirve para ministrar, sino también nos sirve para saber quién nos va a ministrar. Eso está bien, muy bueno. Sí, hermano, sí. O sea, de verdad, yo ahorita anoté todo así porque pues tengo 4 hijas y a veces sí, o sea, uno tiene la necesidad de la administración y como dice usted, a veces la persona viene y no es prudente, o sea, muchas características que no tienen lo que nos enseñó el día de hoy. Y amén. Y debemos decir las cosas como son, sin ofender a nadie ni querer menospreciar a nadie. Pero si un ministro no me muestra estas características, no me ministra. Sí. Un día fuimos, ¿se acuerda? Me acompañó usted a una oración. Allá una mujer que vino de Hawái. ¿Se acuerda? Que venía de Hawái, ¿se acuerda? Una profeta. Y ya ve que habló y ahí dijo, muy bonito, platicó. Pero al último hizo un llamado. Todos pasaron y yo no, ¿verdad? No, porque usted dijo, bueno, obviamente así le va. Oiga, me lo llevo y ahorita lo estoy como mentor, lo estoy enseñando. Entonces mi hermano aquí está presente, me volteé a ver y me dice, no vamos a pasar, me dijo él. Y le dije, no. Amén. Quedó tranquilo, ahí, todos pasaron y todo. Yo no sentí pasar algo, no por criticar ni decir que anda en pecado ni nada, simplemente no lo sentí que ella iba a imponer manos según lo que ella dijo es que iba a transferir o impartir la unción que ella traía. Y amén, es sierva, es profeta. Pasaron muchos pastores. Bueno, era una reunión de pastores. Yo no pasé. Y pues obviamente él dijo, si mi pastor no pasa, pues yo tampoco, pues yo qué.
Yo ya tengo a mi pastor y no necesito, porque si hubiera pasado así le va. Lo pongo en disciplina 1000 años. Entonces, sí, esto es muy importante. Cuando me van a ministrar, también yo tengo que... Por eso yo me gozo ayer, me gozo en este tipo de cosas, de ministración, de campañas. Cuando veo que viene tanto el pueblo local como los que vienen de fuera, ¿sabe por qué me gozo? Porque digo, Señor, tú pones esa confiabilidad en la gente. Confían en uno. Y vienen a ser ministrados porque han confiado en este ministerio y han confiado en mí. Algo han visto algo han visto en mí que van a decir, yo sí quiero que Él me ministre. Pero la verdad yo sé que a algunos o a la mayoría de aquí sí les ha pasado, como dice mi hermana, que hay unos que dice como que no, como que para que Él me ministre. Y es por todo esto. Y una de las cosas también que hablamos, pues es esto, ¿verdad? También en lo físico. Hay a veces que el aspecto que traen no es. Y otras veces uno lo ve y luego lo siente el espíritu que trae. Y uno dice, sí, yo sí me he arrimado con algunos siervos, le he dicho, ore por mí. Por ejemplo, cuando la última vez que vino el profeta de Argentina. Y entonces el Señor me dijo, todo lo que traes bendice al siervo. Todo lo que traes. Y acababa de rayar yo. Traía llena la cartera. Amén, Señor. Bendice al siervo. Entonces agarré todo lo que traía. No supe ni cuántos billetes traía. Y le digo, siervo, lo quiero bendecir. Y le pongo todos los billetes en la mano y le digo, lo quiero bendecir. Y oré por mí. Y oró por mí. Y yo recibí esa bendición. Yo creí en esa bendición. Pero muy raro que yo haga eso. Es muy raro que yo haga eso. Y con este siervo lo sentí hacer. El profeta Humber. Con él no estuvimos. Pero para regresar, antes de que haya otra pregunta, para regresar a la pregunta que mi hermano hizo original, me vino un versículo que me acuerdo. Marcos capítulo 9, verso 25. A Yeshua le pasó eso. Se le cayó uno medio muerto en una liberación. ¿Sí? Sí, aquí está. Marcos 9, 25. Oiga, ahí está la respuesta para mi hermano. Dice, cuando Yeshua vio, ¿lo tenemos? Cuando Yeshua vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar en él. Esa es la manera de liberación de Yeshua. Te ordeno que salgas. Primero, espíritu sordo y mudo. Identificó al espíritu. Era sordo mudo. Otra versión dice espíritu lunático. Y luego le digo, te ordeno que salgas de él. Sal, demonio, le dijo. Por eso Mashiach ministra liberación con sal. Sal, demonio, le dijo. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. ¿Están leyendo? Verso 26. Después de gritar, se manifestó el espíritu ¿con qué? Grito. Y luego dice que lo sacudió terriblemente y también dice que hubo convulsiones. Y también dice, pero salió del muchacho y quedó ¿qué? Y quedó como muerto, tanto que la multitud decía, se le murió al Señor el endemoniado. Oiga, qué tremendo, ¿no? Se le murió al Señor, imagínate. La multitud dijo, se murió por la manifestación, por el espíritu fuerte que tiene y la forma en que salió el espíritu, las personas, porque sí nos ha pasado con ministraciones donde cuando ya la persona es liberada, se debilita en el cuerpo y como que se desmaya. Y ahí, nosotros ya sabemos, pues ya no nos ponemos pánico ni nos asustamos, tranquilos, ya a su tiempo, ya nada más le empezamos a ministrar shalom, el amor de Dios, estar contigo, te va a dar otra oportunidad, ya aquí nadie te juzga. Yo siempre tengo ese cuidado de decir, nadie te juzga. Aquí no estamos para juzgarte. Todos tus secretos y todas tus cosas que viniste a platicar, nadie está aquí para juzgarte ni decir, ay, qué tremendo hermano, yo no me conocía esas cosas suyas.
no, tranquilo. Y le empezamos a ministrar. Y de repente la persona vuelve otra vez. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que el demonio ya salió? Tranquilo. Usted ya está tranquilo. Ahora cuide su ministración. Acá, porque estamos grabando todavía. Micrófono. Porque la están viendo por internet, le cuento. Tremendo ese verso, ¿ah? Para responderle a su pregunta. Pastor, ¿una persona puede ser ministrada y liberada directamente por Yahweh? Sí, claro, claro. ¿En sueños o de qué manera? La pregunta es que si una persona puede ser liberada directamente de parte de Dios, sin ninguna intervención humana. Claro que sí. Por ejemplo, a mí el Señor me liberó de las drogas sin ninguna intervención humana. El día que yo me entregué a Yeshua, yo traía un problema de drogas. Yo ya me inyectaba heroína, cocaína por las venas, y yo traía un problema de drogas antes de que el Señor me alcanzara. Yo traía ese problema. Entonces, cuando yo le doy mi vida al Señor, una de mis peticiones, o la mayor de mis peticiones, es que me liberara de eso, porque ese era mi problema mayor, que eran las drogas. Entonces, ahí en el instante el Señor me hizo libre de eso. Pero traía otras cositas, que eso sí fue a través de administración. Pornografía, masturbación, mentira, amor al dinero, amor a agarrar a lo ajeno. Me liberó de las drogas, nunca más. Desde ese día volví ni me dieron ganas de probar ni un alcohol, ni un cigarro de marihuana, nada. Totalmente libre. Ahí Yahweh me hizo libre de eso, pero no de otras cosas que traía. Entonces esas otras cosas el Señor me las fue limpiando y me fue liberando con el tiempo, pero por medio de la consejería, por medio de la búsqueda, por medio de mi misma consagración. Y iba con mi pastor y dice, hermano, yo tengo este problema, y yo ya le oré y he estado y viene y no puedo, y siento que es más fuerte que yo, y ahí tuvieron que ministrarme. Mi pastor me tuvo que ministrar, por ejemplo, de masturbación, pornografía y eso me tuvo que ministrar, porque era algo que yo sentía que no podía, aunque oraba y clamaba y todo, pero no podía. Entonces ahí sí el Señor usó a alguien para liberarme. Pero en cuanto a las drogas, me liberó. Entonces sí, obviamente, sí, el Señor puede hacer una liberación en una persona sin intervención humana, sin usar a un ministro. Esto se da, y esto es necesario por las, hay cosas que el Señor sí libera, pero hay otras que deja. ¿Se acuerda la enseñanza que dijimos la vez pasada? Que el Señor las dejó a los 5 principados de los filisteos. Y dice la Escritura que el Señor las dejó para que aprendieran la guerra, para entrenarlos. Entonces, hay cosas que el Señor deja, porque quiere, por ejemplo, en este caso, pues que confiemos en el ministro, que reconozcamos nuestra propia falta y errores. Era una área muy fuerte que yo traía, y que tuvo que ser por medio de la confesión, por medio de la humillación, para yo ser libre. Porque ir a confiarle a mi pastor que tenía esos problemas, no era fácil. Pero como yo ya estaba tan enamorado del Señor, y yo lo que quería es estar limpio y servirle a Él con esa pureza y esa limpieza, yo decía, yo no puedo así no. Y estamos hablando cuando recién convertido, ¿no? Que ya hace como 20 años de eso. Y otras cositas más, y ahí el Señor nos va limpiando y liberando. Pero concretamente, la respuesta a la pregunta, Yahweh puede liberar a una persona él mismo directamente sin intervención de nadie. Sí, amén, sí lo puede hacer. Claro que sí. De hecho, también hay autoministración, pero ese es otro nivel. Cuando la persona ya llega a un nivel de esa comunión con el Señor, llega a un nivel de tener esa cercanía con Él, puede haber una autoministración. Yo mismo puedo orar hacerme una autoliberación. Padre, yo traigo este problema y vengo a confesarlo y echarlo fuera, y ato y amarro este espíritu que me está estorbando, y en el nombre de Yeshua, y te echo fuera y te echo fuera. Y uno mismo luego siente las ganas de toser, de vomitar y todo eso. Y ahí, ¿qué pasó? Yo me hice una autoministración. También eso existe, también eso es efectivo.
Tenía el... Amén. Pastor, mi pregunta es, ¿podría yo administrar a un borracho? Porque tengo un hermano que es un borrachito. Anduvo en las drogas y ya ahora ya es el que sigue de mí. Yo soy la mayor, entonces sigue él. Y anduvo en las drogas, tuvo una vida muy dura. Cuando andaba en las drogas lo dejó la mujer, el gobierno le quitó sus hijos, entonces él se dedicó a borracho. Entonces, ahora se juntó con otra señora y él quiere ser liberado. Dice, yo ya no quiero ser un borracho. Entonces, yo le preguntaba si yo podría orar por él, ministrarlo, o estar en ayuno, porque él se desespera. Nada, ahí está. Ok, tenemos que ir por partes. Él conoce al Señor, no conoce al Señor. La mujer con la que está casado. La mujer con la que está casado, unión libre, está en unión libre. No le puede ministrar liberación. Hable del amor de Dios, hable del arrepentimiento. Pero ministrar liberación no se puede. No se le puede ministrar liberación a una persona que vive en pecado deliberadamente. Si él, por ejemplo, dice, ya estoy cansado de esta vida, voy a dejar a esta mujer, me arrepiento, voy a empezar a ir a la iglesia, quiero bautizarme, quiero entregar mi vida al Señor porque quiero ser libre de todo esto. Entonces se le da el plan de salvación. Una vez que él hace la oración de aceptando a Yeshua como su Señor y Salvador, entonces se puede empezar el proceso de limpieza en su vida. Pero ahorita, en las condiciones en que se encuentra, no puede ministrarle a él directamente. Lo que sí puede es orar, ayunar y clamar por misericordia a Yahweh por él. Eso sí puede. Porque eso sí, eso lo tenemos que hacer y eso no hay problema. Orar, Yahweh, ten misericordia de mi hermano. Pero usted ministrarlo a él personalmente y directamente no es recomendable. Pero sí puede orar e interceder por él. Pero no orar por él. ¿Sí me explico? Amén. ¿Por qué? Porque por el estilo de vida. Porque aunque él quiera ser libre, para que una persona sea libre, tiene que hacer cambios. No puedo yo ministrar a una persona que vive en unión libre. No puedo yo ministrar a una persona que está en un pecado deliberado y que no quiere soltar ese pecado. Pues hay un proceso. Ahí háblele del arrepentimiento. Háblele que se tiene que arrepentir y tiene que cambiar su estilo de vida para que Yahweh lo haga libre de las drogas o del alcoholismo, de lo que sea. Para que Yahweh lo haga libre, él tiene que tener un arrepentimiento. Tiene que hacer cambios en su vida. Porque es que a veces queremos lo bueno de Dios, pero no queremos nosotros poner nuestra parte. Y no podemos ser más buenos que Dios. No podemos. Y a veces es otro error que tenemos nosotros como siervos y ministros. Queremos ser más buenos que Dios. No podemos. Dios dijo, no, esto no, es pecado. Y yo no tolero ese pecado y no te puedo celebrar hasta que no te arrepientas. Y nosotros queremos hacer más bueno con Dios diciéndole, Dios te ama, Dios te perdona, Dios te libera, tú no te preocupes, pero sigue en unión libre, sigue en adulterio, sigue en fornicación y no hay problema, Dios te va a hacer libre. No, no se puede. No se puede, no podemos mezclar una cosa con otra. Amén. Bueno, si no hay más preguntas. No hay más preguntas, entonces, allá, pregunta. Córrele, ¿quién tiene el micrófono? Ya ves, por eso tienes que estar en buen físico. Era la de enfrente, pero una y luego la otra, no importa. No se peleen. La pregunta es que si cuando quieres estar en unión con Dios y te quieres casar, ¿tiene que ser por la iglesia también o nomás tiene que ser por lo civil? Bueno, ya nos salimos del tema, pero le voy a responder por amor y por misericordia.
Si la persona, si esta pareja ya vive en unión libre, y ya quieren estar bien con Dios y se van a casar, obviamente ya por la iglesia ya está por demás. Se tienen que casar por el civil. Y el orden a seguir es, una vez que se casan por el civil, que es obedecer a las reglas de la tierra, vienen con el ministro y el ministro solamente bendice, ora por ellos y los bendice, pero ya no los casa, sino simplemente los bendice. Bendice la unión, porque ahora ya se arrepintieron, ya no van a vivir en unión libre, quieren estar bien con el Señor. Entonces viene y me dice, pastor, ya nos casamos por el civil, pero antes de eso ya vivían. Entonces obviamente a esa persona ya no se puede hacer una ceremonia en el altar. Lo único que se le hace es que se le bendice. Se bendice el matrimonio. Gracias. Se bendice la unión. Pero si son doncellas, si es una doncella y... No, bueno, es que usted dijo que vivía ya, que ya vivían. Ya vivían y hasta hijos han de tener. Sí, ¿no tenía pregunta usted? Ah, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar entonces concluido esta enseñanza. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie. Damos gracias a Yahweh. ¿Aprendieron? ¿Estuvo bueno? Qué bueno, me da gusto que aprendamos estas cosas, porque de aquí Yahweh va a levantar ministros de liberación. Y a las 5, primeramente Yahweh, a las 5 estamos de regreso a nuestro segundo servicio de liberación. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por permitirnos estar aquí, por aprender de tu palabra, porque cada día nos estás enseñando, porque hemos sentido el llamado a esta área. Padre, en el nombre de Yeshua, pon sello con esta enseñanza a cada ministro, cada corazón. Y yo sé que tú vas a levantar siervos y siervas con este ministerio, con una unción poderosa de liberación. Yo bendigo a cada uno en esta mañana. Te doy gracias desde el más pequeño hasta el más grande. Y por los que van a venir en la tarde, Señor, y el servicio de hoy en la tarde, lo ponemos en tus manos. Declaramos tu bendición. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Salude a su hermano y así quedamos despedidos. Shalom.